Entonces estábamos hablando de los ejes temáticos que vamos a trabajar en esta asignatura. Entonces, disculpen que este no es. Estoy dando ingreso a sus compañeros. Bueno, vamos a seguir. Bueno, seguimos. Entonces, como les venía contando, los ejes temáticos, también vamos a hablar de la psicología como parte de la bioética. Vamos a hablar de resiliencia y vamos a hablar también de relaciones intrapersonales e interpersonales. Porque yo considero que por todos ustedes van a trabajar con seres humanos de las diferentes programas que están estudiando. Entonces yo considero que este punto es importante, porque nosotros primero tenemos que conocernos a nosotros mismos, saber cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades para poder entender a los que están a nuestro alrededor. Para eso vamos a leernos dos libros que son importantes. El primer libro que se llama Tus zonas erróneas. ¿Cómo? Tus zonas erróneas. Y amarse a sí mismo. Ahorita por el grupo le voy a mandar la carátula del libro, Tus zonas erróneas, para el que tenga la facilidad lo compre. Es un libro que es fácil de adquirir, pero el que no lo puede descargar desde su computador o su celular, porque es un libro que se puede descargar en PDF. En ese libro es un libro terapéutico donde ustedes van a descubrir cuáles son sus debilidades y fortalezas como seres humanos. Entonces, yo quiero que se lo lean y lo vamos a evaluar. El primer capítulo lo vamos a evaluar entre 15 días. Primer y segundo capítulo lo vamos a evaluar entre 15 días. O sea, que hay que leerlo desde ya, ¿oyes? Por aquí, por Zoom. Sí, por Zoom. O si no, por la plataforma. Pero total es que lo vamos a evaluar. ¿Vieron, mis amores? Yo ahí vamos diseñando las estrategias. La idea es que nos leamos los libros y a la vez avancemos en las temáticas que tenemos programadas. Como vieron los ejes temáticos, esta asignatura tiene bastante contenido. Tiene bastante contenido porque es una asignatura amplia. Les voy a escribir por el chat cómo se llama el libro. El autor ya se los paso por WhatsApp. Tus zonas erróneas. Entonces, ahora sí, vamos a entrar en la clase de psicología. Aún no hemos entrado a dar el primer tema. Cuando ustedes vieron en el horario que iban a dar fundamentos de la psicología, ¿qué se les vino a ustedes en la mente? ¿En qué consiste? ¿En qué ustedes dicen, voy a hablar del fundamento de la psicología, se va a hablar sobre este tema? ¿Qué piensan ustedes que hace referencia este módulo? Sin pena. Expresen.
¿Qué es fundamento de la psicología? ¿O qué es psicología? Pues para mí tiene que ver, o sea, no sé, pero para mí tiene que ver más o menos con iniciar primero con la historia, Ujú. cómo se, cómo de estudio, cómo, sí, cómo estudiar a las personas, porque creo que tiene que ver mucho con eso, Claro que sí. Sí. sí, con la comprensión, sí, con el estudio al ser humano. Muy bien, Samara. Bien. ¿Quién más tiene una apreciación sobre De qué la psicología? Se me viene a la mente como estudiar la historia de la psicología, las ramas, Ujú. las disciplinas y todo, profundizarlo. Bien, bien. Angie, tú me tenías que decir algo. Es como la disciplina, una disciplina, Ujú. un comportamiento del ser humano como tal, y pues los diferentes pensamientos y actitudes de la persona, pienso yo. Bien, bien. Todos ustedes tienen razón. Miren, cuando hablamos de psicología, primero vamos a dividir en la palabra psicología. La palabra psicología, psiqui, que significa mente, alma, conducta, y logía, que significa que estudio. Entonces, la palabra psicología. Señor, yo eso lo estuve investigando y eso, psiqui significa el estudio del alma. O sea, cuando colocamos la palabra psicología, significa estudio del alma. Uh-huh. Y uno de los principales filósofos que estudiaron o empezaron a profundizar eso fueron Sócrates y Platón. Excelente. Sócrates usó el método científico, mientras que Platón, él decía que el cuerpo era el vehículo del alma. Muy bien, Ángel. Te me estás adelantando un poquito. Ahorita que lleguemos a la historia, tú me vas a hablar bien sobre eso, ¿viste? Pero por ahí va. Bien, excelente. Bueno, leíste. Bien, te felicito. Bueno, entonces, como lo decía Ángel, la psique es mente y logía es estudio. Entonces, la psicología es definida. Si nos retomamos a la historia, ahora es una ciencia, actualmente es una ciencia que se encarga de estudiar la conducta, la mente y el comportamiento del ser humano. Pero retomándonos un poquito en la historia, como lo decía Ángel, en la historia antes la psicología no era una ciencia, era una rama o una disciplina de la filosofía. Miren aquí lo que nos dice la historia de la psicología. Su origen se dio desde la filosofía, con los filósofos. Los filósofos fueron los primeros que comenzaron a hablar de la psicología como tal, pero no como una ciencia, sino como una rama de la filosofía. Sócrates, Platón y Aristóteles fueron los primeros. Sócrates, como lo decía el compañero, Sócrates hablaba del alma, la esencia, la moral. Y Platón hablaba de la dualidad del cuerpo y del alma. Y Aristóteles hablaba del alma como causa del principio del cuerpo. Esta era la explicación que ellos le daban, ellos trabajaban más que todo sobre el alma, sobre el cuerpo, sobre todo lo que tenía que ver con el pensamiento del ser humano. Pero ellos también, cuando a través de sus estudios, también se dieron cuenta de que había algo que marcaba el comportamiento del ser humano, que era la conducta. Es decir, es que el ser humano no es únicamente alma, no es únicamente cuerpo, no es única, también es comportamiento, es conducta. Y ahí es donde comenzaron la palabra psicología. Anteriormente,
la psicología, cuando fue evolucionando la Iglesia Católica, le daba una explicación al comportamiento del ser humano que no era normal, como las personas que estaban poseídas por un demonio. Aquellas personas que convulsionaban o que tenían un trastorno, un desequilibrio emocional, la Iglesia Católica decía de que estaban poseídos por un demonio y lo que hacían era quemarlos en la hoguera. Entonces los filósofos no estaban de acuerdo con eso, entonces ellos decían que no. Vamos a silenciar los micrófonos. Adela. Bueno, los filósofos no estaban de acuerdo con esa teoría de la Iglesia Católica, entonces ellos decían, no, tiene que haber algo que está afectando el comportamiento y está originando desequilibrio emocional en los seres humanos, y no es un espíritu y no es un demonio, y la solución no es llevarlo a la hoguera y quemarlo, hay otras soluciones. Entonces ellos comenzaron a hacer investigaciones y es ahí donde aparece Skinner y Pavlov. ¿Quiénes fueron ellos? Miren la línea de tiempo de la historia de la psicología, lo que les estoy explicando. Antes de Cristo, con los filósofos, después de Cristo, que aparece la iglesia, Santo Tomás de Aquino y San Agustín, que le dan la explicación al comportamiento del ser humano de como algo del demonio como tal. Pero miren que en el siglo XX ya ellos comenzaron, viene Pavlov y dice, no, el ser humano no es poseído por un demonio, hay algo en él que produce un cambio en su conducta y en su comportamiento. Y Pavlov diseñó un experimento, miren, le voy a mostrar el experimento de Pavlov, que se llamó teoría del aprendizaje o teoría del conductismo. Este experimento lo realizó con animales, con perros, que los condicionó a ciertos estímulos. Es decir, Pablo decía, enjauló varios perros hambrientos y ellos los condicionó con una campana. Cada vez que le sonaba la campana, le mostraba un estímulo que era la comida. Entonces el perro, cuando escuchaba el sonido de la campana, enseguida venía y los comenzaba a salivar. ¿Por qué? Porque había una reacción que después de la campana venía la comida. Entonces él decía, oh, así como los perros reaccionan ante un estímulo, así somos los seres humanos. Nosotros nos comportamos o tenemos un comportamiento de acuerdo a las situaciones que se nos presenten en nuestra vida. Entonces decía, no puede ser un demonio. Nosotros tenemos un proceso de conducta que nosotros, por algo que nos pasa en nuestra vida, así va a marcar nuestra salud emocional o nuestro equilibrio emocional. Pero primero fue Pavlov con la teoría de los perros que salivaba, fue que le dio explicación al comportamiento del ser humano. Entonces, antes hablábamos de una psicología conductual que únicamente se basaba en la conducta, pero después la psicología fue evolucionando y ya únicamente no se basa en la conducta, sino en la esencia del ser humano como tal. Entonces nos vamos a ir retrocediendo, vamos a ir adelantando para que puedan entender un poquito sobre la historia de la psicología. Después vamos a hablar bien de Pavlov. Entonces, miren, en este siglo XX, con ese experimento de Pavlov, es que se comienza a hablar de la conducta del ser humano y ya se comienza a hablar de una psicología como ciencia. ¿Por qué la psicología es considerada ciencia? ¿Por qué piensan ustedes? Primero era una rama de la filosofía. Después, con todos los avances que ha tenido a partir del siglo XIX, ¿por qué se consideró una ciencia?
Deimer, Porque estudian los procesos mentales. Dani, Porque estudian los procesos mentales. sí, ese es uno de los factores, pero cuando yo considero ciencia a la psicología es porque se basó en qué. Ella estudia los procesos mentales, no estás equivocada, estás bien, pero hay una palabra que lo define como ciencia como tal. Esa es la que yo quiero que ustedes, y ya hablamos de un... Señor, esa palabra sería el comportamiento del ser humano. La ciencia. Sí, estudia, o sea, el comportamiento y los derechos, ¿no? Sí, pero para llegar a estudiar el comportamiento del ser humano, ¿qué se tuvo que hacer antes? Lo que les expliqué, ¿qué se hizo antes? Aplicar un método científico. Esa, Nati, te voy a decir Nati, esa Nati, es aplicar un método científico. Cuando hablamos de ciencia es porque hay una aplicación de un método científico, una investigación. Miren que Pablo investigó, miren que Pablo realizó un experimento. Y cuando yo estoy realizando un experimento, estoy haciendo ¿qué? Ciencia. Entonces, desde ese experimento que hizo Pablo a través del método científico, que observó el perro, que le puso un condicionamiento, que le hizo tal, que la campanita, que el estímulo, él se basó en un método científico y desde ahí fue que la psicología fue considerada como ciencia, porque está basada por un método científico. Ese experimento de Pavlov abrió la brecha a la psicología y es lo que le dio digamos, el toque final para que los psicólogos utilicemos unas herramientas psicológicas para poder evaluar, analizar y realizar un diagnóstico sobre el comportamiento del ser humano. Entonces, la psicología es ciencia a través de la investigación y a través del método científico que utilizó Pavlov, y también desde ahí la psicología tiene diferentes ramas, porque la ciencia tiene ramas. Entonces, la psicología tiene las ramas de la psicología judicial, psicología jurídica, psicología criminal, psicología del deporte, psicología educativa, psicología social. En fin, hay como 20 ramas de la psicología que las vamos a ver en este semestre. Entonces, esa es la historia de la psicología y después esas ramas tienen unos enfoques. Enfoque cognitivo, enfoque conductual, enfoque existencial, enfoque humanista, que también lo vamos a ver este semestre. Entonces, miren, todo el, digamos, el avance que ha tenido la psicología a lo largo de la historia. ¿Sí quedó claro esa partecita, mis hijos? ¿Hay alguna duda, alguna inquietud? No, todo está claro. Todo claro, profe. Bueno, si cualquier cosa voy muy rápido, no está quedando claro, por favor, me avisan, ¿vieron? Entonces tenemos que tener presente eso. Lo que yo quiero que sepan de la psicología es que es la ciencia que se encarga de estudiar la conducta y el comportamiento del ser humano. Que la psicología primero partió de una filosofía y de ahí fue teniendo avances muy significativos hasta llegar al siglo XX, al siglo XXI, que es una ciencia y que tiene diferentes ramas. Y por eso es que es importante que cada una de las profesiones que uno estudie vea psicología. Por eso yo no quiero que se sientan los que están estudiando criminalística, los que están estudiando deporte, que de pronto se sientan, pero aquí ¿de qué me va a servir a mí la psicología? Mire, la psicología es la base de todo, porque ustedes van a trabajar con seres humanos. Y la psicología criminalística más, porque ustedes tienen que tener, yo digo que esa es una de las carreras, de los programas que tiene que utilizar más eso, porque ustedes tienen que tener la pericia de saber observar, de cuál es, por lo menos al momento de enfrentarse a una situación, si la víctima, el victimario, tiene la razón o no tiene la razón, qué llevó al victimario a cometer un acto criminal, porque todo tiene un trasfondo. Yo digo que todo tiene un trasfondo. Cuando una persona comete un delito, es porque hay algo emocional en él que no está bien. A veces uno dice, escucha por lo menos séptimo día, dice,
No, que el esposo mató a su esposa por celos. No son celos. El celo es un trastorno psicológico que se llama celotipia. Entonces resulta que ese trastorno psicológico en él hizo que cometiera un acto criminal. Entonces así ustedes le van a dar explicación a todo lo que ustedes se les presente cuando estén ejerciendo esta profesión, porque eso le va a dar un panorama. Incluso los que están en psicología, los que están en el deporte, tienen que entender también por qué el rendimiento deportivo de ese deportista bajó o subió, qué problemas emocionales tiene que hizo que no tuviera un buen desempeño. Entonces miren que todo tiene, la psicología tiene que darse en todo proceso de la vida y en toda profesión. Entonces, eso es lo que yo quiero que entiendan. Y nosotros somos seres sociables y nosotros siempre tenemos contacto con otras personas. Entonces, hay que entenderlas y primero nos tenemos que entender a nosotros mismos. ¿Listo? ¿Hasta ahí va bien? ¿Alguna duda? Bueno, seguimos. Vamos a hablar del padre. Antes de avanzar, les voy a explicar la actividad de plataforma. En la actividad de plataforma, lo único que yo quiero no es que me van a copiar y pegar la línea de tiempo que está en internet, porque para eso le doy la que yo tengo aquí. Entonces, no. Ustedes con lo poquito que lograron ahorita entender lo que yo les expliqué, el video que les subí y el documento que tienen en plataforma, ustedes mismos van a diseñar su propia línea de tiempo. Van a enseñar su propia línea de tiempo sobre la historia de la psicología. Señor, es que yo no soy bueno con las TIC. La tecnología no es para mí. Yo le entiendo porque coger una línea de tiempo y hacerlo en Word no es fácil. Pero tú puedes coger tu hoja de blog con tus lapiceros, y puedes hacérmela a mano. Le vas a tomar foto y esa foto me la vas a subir en ese espacio de que te están pidiendo la tarea. ¿Sí me hizo entender? No van a coger ahora, van a pagarle a una persona que les haga una línea de tiempo, porque cuando a mí me mandaron a hacer una línea de tiempo en lo que estaba estudiando, yo me quise morir, porque dije, ¿qué programa diseño? Y ahí me exigían un programa, me exigían que tenía que descargar un programa y hacer la línea de tiempo, y me tiré 2 días haciendo una línea de tiempo, porque yo estudio licenciatura en educación infantil. Entonces, me duré haciendo la línea de tiempo de esa asignatura, pero sin embargo, yo le estoy dando la facilidad de que ustedes los hagan en una hoja de blog, lo tomen una fotico y me lo suban a plataforma. ¿Listo? Entonces, para tener claro. Y aparte de eso, retroalimentenlo con lo que ustedes entiendan. No me van a copiar y pegar lo que está en internet. Por eso les expliqué, les mandé video y les mandé el documento. Entonces, ¿tienen alguna duda? Todo está entendido, señor. Bueno. Perfecto. Ahora seguimos. Para la próxima clase, vamos a comenzar con el ciclo de las exposiciones. ¿Cómo? Vamos a comenzar con las exposiciones. Entonces vamos a organizar el grupo de exposiciones. ¿Quién inicia explicando a Freud, que es el padre de la psicología? Sigmund Freud. Vamos a organizarlo enseguida porque este tiempo se va volando en plataforma. ¿Quién quiere? Yo. María, bien. María, ¿con quién lo puedes hacer, María? Porque la teoría de Freud es bastante extensa. No sé. ¿Quién quiere acompañar a María? Mire, Freud es el padre de la psicología, como les acabo de decir. Él hizo el gran aporte de la psicología, lo realizó Freud. Sigmund Freud.
Él habló de las etapas psicosensuales del ser humano, habló de lo que tiene que ver con los conflictos internos del ser humano, el ello, el yo, el superyo, habló del consciente, inconsciente, preconsciente, habló de la hipnosis. Yo no sé si ustedes han escuchado que la hipnosis, que hay psicólogos que utilizan la terapia de la hipnosis. Bueno, Freud fue el valiente que utilizó esa terapia. Entonces, o sea, Freud fue el que marcó la brecha a todo. Miren, Freud fue la que le dio la explicación de por qué el comportamiento del ser humano. Él decía de que lo que a mí me pasa en la infancia repercute en la vida adulta. Si un niño es maltratado en la infancia, cuando es adulto, esa persona saca a flote ese maltrato y afecta su salud emocional y su equilibrio emocional. Entonces, esa teoría de Freud da la explicación de por qué el comportamiento del ser humano. Entonces, por eso yo quiero que María explique eso con otro estudiante. Miren, no tienen que reunirse. Conmigo, señor. Con Vanessa. Bien, Vanessa. Señor, una sugerencia. Dime, mi amor. No es mejor que usted asigne los temas así porque, o sea, se va a tardar mucho tiempo en que los estudiantes digan cuál tema quieren. Lo mejor es que usted le diga a cada quien el tema para que no tarde tanto tiempo. Bueno, listo, yo lo puedo hacer, claro que sí, pero bueno, sino que quería que tuvieran la iniciativa. Listo, bueno, yo te voy a tener en cuenta tu sugerencia y voy a asignar enseguida. Bueno, Freud le toca a María y a Vanessa. Vamos con Pavlov y Skinner. Pavlov es por aparte, por lo menos, no sé si Pedro Romero, tú estudias criminalística, ¿verdad, Pedro? En Corozal. Sí, señor. ¿Quién Sí. otro estudia criminalística en Corozal? Por lo menos Jennifer. Tú estudias criminalística también en Corozal, ¿verdad, Jennifer? No, señor, yo estoy en Cincelejo. En Cincelejo. Bueno, Pedro va con Pavlov. Pavlov. Sí. Richard. Voy a salir de los hombres primero. Sí, profe. Skinner. Pavlov, Skinner. Watson. Es otro. Te lo voy a asignar a Iván. Iván Pavlov. Iván, bien. Esas son las primeras exposiciones. Los que no les di tema, no se preocupen, porque ese es el primer tema, ese es el primer eje temático que son los representantes de la psicología. El otro sábado le doy tema a los que no les digo, los que no les asigné hoy, ¿oyeron? Entonces, Freud, Pavlov, Skinner y Watson se preparan para la siguiente clase. Sé que no vamos a, porque si nos demoramos en Freud, ya sabe que Pavlov y Skinner les ponen entre 15 días, y Watson también, pero de todas maneras se vienen preparados. ¿Listo? La metodología de la exposición. Pueden utilizar diapositivas, pueden utilizar cartelera, de pronto cogen un espacio en su casa, proyectan el computador y que se da la cartelera y lo van explicando. Las diapositivas, si no pueden compartir pantalla, me la mandan a mí, que yo comparto, yo las descargo en mi computador y yo les voy proyectando las diapositivas. Entonces no se vayan a estresar por eso, lo importante es que me realicen una buena exposición. Pablo, por lo menos los que van a explicar Freud ya saben que van a explicar todo el aporte que le hizo a la psicología, todo el aporte, las etapas psicosensuales,
El ello, el yo, el super yo, consciente, inconsciente, preconsciente. Si pueden hablar de la hipnosis, hablen de la hipnosis. Por lo menos Pavlov, Pedro, que me vas a explicar, Pavlov, habla del experimento que realizó Pavlov con los perros. Mira que ya te di hoy una idea. Entonces, y el aporte que él le hizo a la psicología, que fue el más representativo. ¿Listo? Okay. Skinner, el señor Richard. Skinner también realizó un experimento, señor Richard, pero con ratas de laboratorio y con palomas. Entonces usted va a explicar ese experimento que realizó Skinner y cómo ese experimento de Skinner dio origen o aportó más que todo a la psicología como tal. ¿Listo? Y Watson también hizo un experimento. Listo, profe, claro. Bueno, Watson también hizo un experimento, Iván, que va a explicar sobre la teoría de él, también va a explicar sobre ese experimento. ¿Listo? Entonces ya vemos que esto más que todo, los temas de los representantes de la psicología fueron los primeros pioneros o los primeros psicólogos que dieron un gran aporte a la psicología como tal. Los que no les di tema, ya vamos con las ramas de la psicología, que es el otro eje temático que vamos a trabajar. Entonces no se preocupen que todos van a tener tiempo de participar y de realizar sus exposiciones. Todos van a exponer. Lo que hay es tema. Entonces, chicos, ¿qué preguntas hasta el momento tienen? Todo está súper claro, señor. Bueno, Yuli, eso es lo importante, que quede claro lo que se está hablando acá. ¿Quién tiene dudas? ¿Quién se siente de pronto un poco? Dime, Richard. Una preguntita. Para este fin de semana está la línea de tiempo. La línea de tiempo. Sí, señor. Está la exposición. Bueno, en este caso a mí. ¿Qué otra cosa dijo? Los 2 libros para entre 15 días. Sí, no. Los 2 libros. Los libros quiero que los vamos a trabajar así. No se vayan a estresar por ese libro. Sí se van a leer. Sí se van a leer. Y el que pueda ir adelantando lectura, mucho mejor. Desde hoy se pueden ir leyendo el primer y segundo capítulo de ese libro. Entre 15 días, no sé qué cae el otro sábado que viene, vamos a ponerle fecha. A mí me gusta ponerle fecha porque ya uno se va programando. Señor, yo solamente alcancé a oír solamente un libro, que es una errónea. ¿El otro cuál es? Amarse a sí mismo, de Walter Rizzo. Por lo menos. Pero en 15 días estamos. ¿Me puedes repetir el nombre del libro? Tus zonas erróneas. Tus zonas erróneas, que ya se los escribí por el Zoom, por mensajería del Zoom. Y el otro se llama, se los voy a escribir también, Amarse a sí mismo. Esos libros son de superación personal, ¿oye? No, y lo bueno de esto es que ustedes van a aprender. Por lo menos el libro Tus zonas erróneas tiene algo que ahí mismo te hacen preguntas. Que por lo menos la autoestima. Tú tienes buena autoestima, te consideras que tienes un buen concepto de ti mismo, entonces tú mismo te vas realizando esas preguntas y te vas evaluando cómo estás tú en tus relaciones intrapersonales contigo mismo. Entonces, por eso son libros terapéuticos. Entonces, Tus zonas erróneas lo vamos a leer, vamos a evaluar el capítulo 1 y capítulo 2 para el febrero 27. ¿Quién es el autor? Ya te mando el autor. Ya se los mando por el grupo. Un momentito.
Ahí les mandé, ahí les mandé el nombre, el autor, se me fue en precio porque lo busqué en Mercado Libre, pero ustedes lo pueden descargar por internet. No vayan hasta ahora dinero para eso. Entonces se va a evaluar el 27 de febrero, capítulo 1 y capítulo 2. Yo les voy a decir cómo va a ser la metodología, cómo los voy a evaluar. Preferiblemente, yo pienso que va a ser por plataforma, porque por aquí somos muy numerosos y no vamos a alcanzar a preguntarles a todos. ¿Listo? Entonces, se va a evaluar de esa manera. Vamos a continuar. Hasta ahí no hay ningún problema, ya todo quedó claro. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hablar un poquito, voy a ayudarle un poquito a las niñas que les toca la exposición de Freud. Vamos a hablar un poco de Sigmund Freud. ¿Quién ha escuchado a esta autora antes? ¿Quién de ustedes ha escuchado sobre Freud? ¿Sobre qué? Sigmund Freud. Bueno. No me carga la pantalla. La metodología de trabajo, ¿cómo les ha parecido, niños? Muy chévere. Siempre me gusta proyectar las diapositivas porque siento que de pronto así se concentran más. Yo tiendo a hablar mucho y a veces cuando la profesora habla y habla y habla y habla, los estudiantes se fastidian. Por eso que también utilizo lo que es las exposiciones para que ustedes tengan la oportunidad de participar, de expresar y que ustedes también se retroalimenten entre sí. Bueno, en estos 5 minutos o 10 minutos que nos hacen falta, voy a hablarle un poquito de Sigmund Freud. Como les dije anteriormente, es considerado el padre de la psicología. Él fue médico. Él trabajó todo lo que es la parte neurológica del ser humano. Cuando hablamos de la parte neurológica, hablamos de la parte psíquica, de la mente, del cerebro. Él estudió toda la estructura cerebral del ser humano, las áreas del cerebro, los óvulos del cerebro, todo lo que tiene que ver con la estructura cerebral. Él también, aparte, como buen médico, porque ustedes saben que los médicos estudian toda la anatomía del ser humano, incluyendo el cerebro, Freud se focalizó en estudiar las áreas del cerebro como tal. También estudió lo que tiene que ver con la histeria. La histeria es considerada un trastorno psicológico y él utilizó la técnica de la hipnosis. ¿Quién ha escuchado sobre la técnica de la hipnosis?